Gracias por sintonizarte al podcast de la Biblia al desnudo. Puedes obtener la transcripción de este episodio en los enlaces de la descripción de este video. Recomendamos echar un vistazo si tienes preguntas o dudas acerca de la traducción o redacción en este episodio, ya que difiere del original en inglés. Bienvenido de nuevo al podcast de la Biblia al desnudo. En los últimos episodios de la serie de podcasts sobre cómo aprender realmente a estudiar la Biblia, en lugar de simplemente leerla, me he centrado en la cuestión de cuán importante es tomar la Biblia en su propio contexto, no en un contexto que nos resulta familiar, como el evangelicalismo moderno o la Reforma. Quiero pasar ahora a otra área importante del estudio bíblico real: aprender a leer la Biblia en términos de los diversos tipos de literatura que se encuentran en sus páginas. En el estudio bíblico académico, pensar en el tipo de literatura significa estudiar los diversos géneros de la literatura. Un género literario puede entenderse simplemente como un tipo de literatura. Puede que no hayas pensado conscientemente en esto, pero ya sabes intuitivamente que hay muchos tipos diferentes de literatura o, si lo prefieres, muchos tipos diferentes de documentos o textos. Cada uno de ellos trae consigo ciertas expectativas sobre lo que normalmente encontrarías en ese tipo y lo que no. Por ejemplo, piensa en todos los diferentes tipos de escritos con los que te puedes encontrar en el transcurso de un día: una carta, un cómic, un periódico, tal vez un escrito o una citación legal, una publicación en un blog, una factura, una invitación a un evento, tal vez un cartel o valla publicitaria de ventas, un horario de autobús, un libro, un recibo de venta, un menú. De hecho, cada una de ellas se puede dividir en subcategorías. Tomemos el cartel de venta. Podría tener un letrero para la venta de una casa, una venta de garaje, una venta de propiedades, tal vez una venta de ropa o un automóvil, y así sucesivamente. Como dije al principio, cada uno de ellos trae consigo ciertas expectativas. Si no se cumplen estas expectativas sobre lo que espera encontrar en ese escrito, podrías pensar que quien creó el documento, o lo firmó, o lo que sea, era un incompetente. O podrías pensar que tal vez simplemente estaban tratando de llamar tu atención violando las convenciones esperadas de ese escrito. Por ejemplo, no esperarías ver una descripción de una hamburguesa con papas fritas en una citación judicial. Y si tu abogado hizo algo así cuando te presentó el testamento que solicitaste y pagaste, sabrías inmediatamente que necesitabas un mejor abogado. Si alguien que te envió una invitación de boda no incluye la hora o el lugar, te preguntarías sobre la competencia de quien la escribió. En otro ejemplo, nos resultaría irritante si, cuando estábamos preparando una cuenta de gastos comerciales por los cuales esperábamos que nuestra empresa nos reembolsara, algunos de los recibos no incluyeran la fecha. Cualquier contador que valga su salario se daría cuenta de eso y lo descalificaría como gasto. Por otro lado, si estuviéramos hojeando una novela en una librería y notáramos que tiene bibliografía, algo bastante atípico en la ficción, eso podría llamarnos la atención y probablemente llevarnos a concluir que el autor prestó mucha atención a la precisión histórica o científica al escribir su ficción. Ejemplos como ese se pueden multiplicar muchas veces. Lo que quiero que hagas en el transcurso de los próximos episodios es que consideres que conocer y comprender el tipo de literatura que estás leyendo en la Biblia, y hay muchas que aparecen, es importante para la interpretación. Descubrir a qué te enfrentas en un tipo de literatura sintonizará tu mente para pensar en el texto de una manera diferente y enfocada. Seguramente necesitarás la mentalidad adecuada para interpretar un documento legal, por ejemplo, en lugar de un cómic. Esto último requiere que suspendas tu incredulidad, y lo primero exige atención a los detalles y una necesidad consciente de definir términos en el mundo legal, el mundo del autor. Básicamente, tu mente se prepara para funcionar de cierta manera cuando sabes lo que estás mirando.
Quiero comenzar con uno de los géneros o tipos literarios más frecuentes en la Biblia, y ese es la narrativa. Quizás sea mejor entenderlo como narración de historias. La narrativa incluiría casi todo el Antiguo Testamento, excepto lo que se conoce como literatura sapiencia o poesía. Esto es la mayor parte de Génesis hasta 2 Crónicas, usando el orden de los libros en español. Incluso los profetas bíblicos contienen mucho material narrativo. En el Nuevo Testamento tenemos los Evangelios y los Hechos. Son en gran medida narrativos. Todo eso equivale a ser más que la mitad de la Biblia como historia. Es narración, es narrativa. Lo creas o no, hay una manera de leer una historia de forma inteligente. Mi recomendación, lo he dicho muchas veces en conferencias y demás. Si se trata de una audiencia cristiana, normalmente me miran, y alguien retrocede horrorizado cuando digo esto, pero lo digo en serio. Mi consejo es que leas las narraciones de la Biblia como si fueran ficción, tal como leerías una novela. No quiero decir que el contenido sea ficticio, aunque eso sucede. Más bien, si lees la narrativa como si fuera una novela, tu mente se sintoniza inmediatamente de una manera que te ayudará a observar las cosas en el texto de manera inteligente. Cuando leemos una novela, por ejemplo, tenemos la sensación intuitiva de que el autor del material, la ficción, la historia, está tratando de hacernos algo, tal vez desviarnos a veces o incrustar alguna palabra, alguna escena o algún personaje en nuestra mente, que de alguna manera sabemos que debemos seguir. Necesitamos buscarlos nuevamente. Esperamos que ese elemento reaparezca o sea reutilizado en otra parte del material como vehículo para contar la historia. A los escritores de ficción les gusta decir que les ayuda en su técnica de escritura leer la ficción con atención. Lo que quieren decir con esto es que intentan discernir qué les está haciendo el escritor que están leyendo y cómo lo están logrando. En el estudio académico de la literatura, esto se llama lectura atenta. La lectura minuciosa implica, parafraseando a algunos escritores que he leído sobre este tema, poner a prueba cada palabra y frase, tratar de comprender por qué un escritor eligió esa palabra en lugar de otra, por qué un escritor repite ciertas palabras y frases en un diálogo, tal vez, o discernir qué palabras de una oración pueden tener doble significado y luego reflexionar si hubo intención en la elección de esa palabra. En resumen, tienes que leer de manera evaluativa, tratando de adivinar qué te están haciendo las decisiones aparentemente menores en la elección de palabras que toma un escritor o por las decisiones aparentemente menores en la forma en que se describe a un personaje, lo que significa, por cierto, mirar lo que dice un personaje y lo que no dice, lo que se oculta. Hacemos esto inconscientemente hasta cierto punto cuando leemos una novela. Almacenamos cosas mentalmente, esperando que una persona, una cosa o un lugar tengan importancia para la trama y el mensaje. También podrías pensar en esto usando la televisión, especialmente los dramas criminales o tal vez las películas o los dramas cinematográficos como modelo. Cuando estás sentado viendo lo que sea que estás viendo, sabes que el director, quien quiera que haya creado esto, solo tuvo un periodo de tiempo definido para contar la historia. Entonces tienes la sensación de que cada personaje de la historia, que no es simplemente alguien caminando en el fondo, se pone frente a tus ojos por una razón. Deben tener algún papel que desempeñar. Y entonces lo que hacen o dicen cuando están en la pantalla tiene importancia para impulsar la historia, resolver un acertijo o encontrar alguna resolución en la trama. Me gustan especialmente las películas de Sherlock Holmes y la reciente versión de la BBC llamada Sherlock para esta ilustración. He leído todas las historias de Sherlock Holmes en forma de libro, así que me sintonicé automáticamente con lo que estaba sucediendo en las películas y luego en la nueva serie.
pero me gusta porque realmente expresa bien el punto. Si estás viendo una de estas o si lees una historia de Sherlock Holmes o cualquier novela de detectives, pero recomiendo especialmente Sherlock, cuando finalmente obtienes la resolución de lo que Sherlock ha estado investigando y se reproducen los componentes importantes de las escenas, en el caso de las películas o la televisión, puedes ver que todo lo que necesitabas saber estaba escondido allí a simple vista. Realmente lo viste todo. Sherlock, como él mismo dice, no está adivinando. Él está viendo. Nuestros ojos simplemente no están tan entrenados como los suyos. También nos falta su gran capacidad para hacer preguntas sobre lo que ve y luego hacer deducciones inteligentes. Eso es todo lo que hace. Y si miras estas películas, verás que todo lo que necesitabas para llegar a su conclusión. Se te había mostrado todo eso, pero no estabas acostumbrado a hacer dos cosas que más necesitas. No estabas acostumbrado a ver y hacer las preguntas correctas. Eso es lo que debemos hacer cuando leemos la narrativa bíblica. Necesitamos hacer dos cosas. Necesitamos ver el texto y luego debemos hacer preguntas sobre lo que vemos. Leer la narrativa bíblica como ficción es la manera de comenzar. Es una forma de comenzar el proceso, ya que nuestro cerebro está más acostumbrado a buscar en las páginas de una novela con el pensamiento de que el escritor trama algo que cuando leemos otra cosa. El problema es que leemos la Biblia como leemos los libros de texto, y eso simplemente mata la curiosidad. Lee las narraciones bíblicas como una novela. Léela como si el escritor tuviera una agenda o un plan, porque sí los tenía. A modo de lista de sugerencias para ver el texto, aquí hay algunas cosas que puedes buscar. Simbolismo. Palabras que se utilizan y que de alguna manera conoces intuitivamente o tienes que preguntarte. ¿Debo tomar esto al pie de la letra, literalmente, o de alguna otra manera? Y luego querrás comenzar a rastrear siguiendo esa migaja en otras partes del texto bíblico, especialmente dentro de esa historia. Imágenes, palabras o ideas repetidas. Busca palabras o frases que resulten importantes. Llegan en un punto crítico de la historia. Palabras o frases que se pueden interpretar de más de una manera, ya sea en términos de ambigüedad deliberada o de ironía. Quizás quieras buscar lenguaje figurado, o observa los personajes y los roles que desempeñan en la historia. Todo esto lo haces con ficción de forma intuitiva. Ni siquiera tienes que pensar en ello, es un reflejo. Lo que sugiero es que lleves contigo esa mentalidad, esa configuración cerebral, cuando te acerques a la narrativa de la Biblia. A modo de ilustrar cuánto se puede ganar con este método, quiero leer el capítulo 6 de un libro de un experto en narrativa bíblica y su análisis. El libro es de Shimon Bar Efrat y se titula El arte narrativo en la Biblia. Pondré un enlace en la pestaña Bibliografía en nakedbiblepodcast.com. Ten en cuenta que es un libro académico, pero francamente no hay nada mejor para esto. Nuestro ejemplo proviene de los dos primeros versículos de 2 de Samuel 13, que es la trágica historia del rapto de Tamar por parte de Amnón. Te recomiendo abrir tu Biblia ahora mismo, o más tarde si no puedes, y luego escuchar esta parte nuevamente. Pero abre tu Biblia y luego lee el capítulo completo. 2 de Samuel 13. Si eres realmente ambicioso, lee los siguientes 2 capítulos de la historia extendida. Las consecuencias. Luego regresa a estos 2 primeros versículos del capítulo 2 de Samuel 13, 1 a 2 y escucha esta parte del podcast nuevamente. Pero por el bien del podcast, solo escucha con atención. Los 2 primeros versos dicen esto. Punto. Después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna.
no parece que esté pasando mucho. Pero ahora escucha lo que ve Efrat, o cómo piensa sobre lo que ve, lo que acabamos de leer, y cito. La narración comienza con una exposición en la que se presentan los personajes. Se nos dicen 4 cosas sobre los protagonistas: sus nombres, Absalón, Tamar y Amnón; sus relaciones familiares, el hijo de David, su hermana y nuevamente el hijo de David en el orden de los personajes. En tercer lugar, se nos habla de la apariencia externa de Tamar, es hermosa. Y por último, se nos habla de los sentimientos de Amnón hacia Tamar. Él la amaba. Estas 4 características son de crucial importancia para la narrativa. Los nombres son necesarios, por supuesto, para que sea posible identificar a los personajes de la narración. Los vínculos familiares entre los individuos son importantes porque constituyen la base del embrollo sobre el que se sustenta la narración. La belleza de Tamar es sin duda la razón del amor de Amnón por ella, lo que a su vez proporciona el motivo de todo lo que sigue. Por tanto, todo lo que hay en la exposición es fundamental para comprender la narración. Se debe prestar cierta atención a la estructura del primer verso. La misma información sobre los personajes podría haberse transmitido construyendo el verso de manera diferente. Por ejemplo, podría haberse leído de esta manera: y Amnón, el hijo de David, amaba a Tamar, la hermana de Absalón, que era muy hermosa. Aunque aquí se transmite prácticamente la misma información que en el versículo bíblico, existen sutiles diferencias, que son significativas. El versículo bíblico está construido de tal manera que, además de comunicar información sobre los personajes, también da pistas sobre lo que está por venir. Por ejemplo, Absalón, el hijo de David, se menciona al comienzo del versículo. Esto es sorprendente porque desempeña solo un papel menor, y solo entonces al final de todo el capítulo. Habría parecido suficiente presentarlo entonces, indicando su relación con Tamar. En cualquier caso, es notable que a él, y no a uno de los personajes principales, ya sea Amnón o Tamar, se le dé una posición destacada al comienzo del primer verso. Parecería que se le cita aquí debido al papel central que debe desempeñar en los acontecimientos posteriores a la violación de Tamar por parte de Amnón. Esto significa que, aunque la narración de Amnón y Tamar puede considerarse como una unidad literaria separada y completa, el verso inicial indica que solo sirve como prólogo o primera etapa en la cadena de unidades narrativas que seguirán. El verdadero punto será Absalón. Absalón, el hijo de David, abre el versículo y Amnón, el hijo de David, lo cierra, mientras que Tamar está en el medio entre los 2 hermanos. Esta estructura refleja la situación que surgirá en el futuro, cuando estos 2 hijos de David se enfrenten y Tamar sea la causa de la disensión y la falta de armonía entre ellos mucho más adelante en la historia. No hay nada en el versículo que indique que la fricción entre los 2 hermanos sea el resultado de un conflicto de intereses políticos entre ellos, es decir, rivalidad por la sucesión, ya que en este versículo no se hace referencia a David como el rey. Si se hubiera referido a él como el rey en el primer verso, entonces habría un indicio de rivalidad política. Más bien, lo que obtendrás es un evento principal que provocará la tensión entre estos dos. La tensión entre Absalón y Amnón se basa en vínculos familiares. Tamar es el eje y sus 2 hermanos están en los polos opuestos. Ahora, a diferencia de Absalón y Amnón, cada uno de los cuales se define como hijo de David, a Tamar se la llama hermana de Absalón y no hija de David. Esto debe considerarse como una insinuación de que ella y Absalón tienen la misma madre, aunque más adelante en la narración todos los personajes, David, Amnón, Absalón y la propia Tamar, también la llaman hermana de Amnón, incluido el narrador. La referencia a ella como hermana de Absalón es apropiada para lo que sucede más tarde cuando Absalón, en lugar de David, actúa en su nombre y venga su humillación. Fin de la cita. Lo que aprendemos de la lectura de Efrat
es qué ver y qué preguntar sobre lo que vemos. Vemos a los personajes, pero ¿pensamos en preguntar por qué están en el orden en que se presentan? En el Antiguo Testamento, un orden como este, una secuencia, puede ser revelador, especialmente con respecto al orden de nacimiento, el orden de las esposas o el orden de los hijos. Las órdenes no son accidentales ni descuidadas. Transmiten algo sobre el orden jerárquico en la casa o la dinastía, o la disposición preferencial de un padre o un rey, o el rango y la influencia, y así sucesivamente. Es decir, un simple detalle como el orden revela otros detalles de la dinámica familiar e incluso de la dinámica gobernante. Además, se nos habría ocurrido preguntar por qué a Tamar se la caracteriza con la palabra hermana en lugar de hija de David. Nos preguntaríamos al leer la historia por qué Absalón simplemente desaparece después del primer versículo. Aparentemente es una referencia inútil hasta el desenlace de la historia en 2 de Samuel 13 y más allá. Después de ver el resultado, que David no hizo nada respecto a la situación excepto enojarse, mientras Absalón castigaba a los culpables, eso nos habría hecho darnos cuenta de que todo el episodio está de alguna manera impulsando la historia más amplia de Absalón, su antipatía hacia David, su padre, y su motivo para robar el reino de David más tarde. No sé, pero si pensamos como si estuviéramos leyendo ficción, tendríamos este tipo de cosas flotando en nuestra mente. Me pregunto por qué estoy leyendo esto aquí en lugar de en otro lugar. Me pregunto por qué el escritor eligió esta palabra en lugar de aquella. Me pregunto por qué el escritor me dijo esto, pero no me dijo otras cosas que yo pensaría que debería haberme dicho, o eso iría aquí. ¿Por qué las omisiones? Así es como se lee una historia inteligentemente. Nuevamente, lo hacemos de manera intuitiva cuando leemos ficción. Por eso te recomiendo leer la narrativa bíblica como si fuera una novela. Podrías pensar, vaya, esto es mucho trabajo. Bueno, ¿estás aquí para estudiar la Biblia o simplemente leerla y olvidarla? Claro que es trabajo, pero como dice mi cita favorita sobre estudios bíblicos, las tareas de los eruditos no son para llorones. Todos tenemos que empezar por algún lado. Obtendrás más provecho de las historias bíblicas si comienzas a leerlas como ficción, entrenando tu mente para pensar que el autor está tramando algo, que todo es deliberado porque sí que lo es.